Continuando con la hoja 1 de actividades del bloque 7 del tema ácidos y bases, vamos a realizar el cuarto problema que dice que una disolución acuosa con una concentración de ácido propanoico. Es un ácido orgánico. Lo primero que habría que poner aquí, nos dan el pH, calcular su constante de acidez y su grado de disociación. Es el equilibrio de disociación del ácido. El ácido propanoico, aquí hay un error, en agua actúa como ácido cediendo un protón y originando este ion del ácido propanoico, se llamaría propanoato, ion propanoato. El planteamiento, como siempre, es moles por litro en el inicio y moles por litro en el equilibrio. Al inicio tenemos la concentración que nos dan 0,025. El agua no interviene e inicialmente suponemos que el de estos iones es 0. Una vez que se alcanza el equilibrio, ha desaparecido una fracción, una parte que la llamaremos X, parte del ácido propanoico se ha disociado y lo restamos. Y lo que se disocia origina la misma cantidad en iones propanoato y en iones hidróneo. Este es el planteamiento. Nos pide el apartado A el valor de su constante de acidez. La constante de acidez tiene esta expresión. Nosotros desconocemos la constante de acidez y el valor de la parte de ácido propanoico que se ha disociado. Pero para ello nos dan un dato, el pH. El pH se definía como el menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Y la fórmula inversa sería, pues entonces la concentración de iones hidróneo es 10 elevado a menos ese valor de pH. Aquí cabe decir que el definir un parámetro como el pH, hallando el logaritmo decimal y cambiándolo de signo, es para que, por ejemplo, en el agua pura, la concentración de iones hidróneo es 10 elevado a menos 7 molar, y entonces el pH del agua pura va a consistir en hallar el logaritmo y cambiarle de signo de esa concentración, y de ahí que sale 7. Entonces el pH nos permite trabajar con números fáciles de manejar, sin exponenciales negativos. Nosotros podemos calcular la concentración de iones hidróneo aplicando esta expresión, 10 elevado a menos pH, que en este caso es 3,24. 5,75 por 10 elevado a menos 4 molar. Esa es la concentración de iones hidróneos. En el planteamiento que nosotros hicimos, esa X es precisamente la concentración de iones hidróneos. Luego de ahí deducimos X es igual a la concentración de iones hidróneos, a su vez igual a la concentración de ion propanoato, y es este valor que nosotros hemos hallado. Y por otro lado, 0,025 menos X, 0,025 menos ese valor que nosotros hemos hallado, 0,0244 molar, y es la concentración de ácido propanoico en el equilibrio. Entonces, estas tres concentraciones las conocemos y por lo tanto solo nos queda sustituir en el valor de la constante de acidez, en la expresión de la constante de acidez. Y me queda 5,75 por 10 a la menos 4 multiplicado por 5,75 por 10 a la menos 4 y dividido
0,0244. Y el resultado es 1,35 por 10 a la menos 5. Ese es el valor de la constante de acidez, el apartado A, del ácido propanoico. En el segundo apartado, en el B, nos pide el grado de disociación. Alfa se define como el cociente entre los moles disociados partido los moles que había al principio, los moles del inicio. Esta es la definición de alfa. Nosotros, por litro, por una unidad de un litro, aunque aquí cabe lo mismo decir moles que moles por litro, porque en el cociente se irían los litros, nos va a dar igual, tenemos que los moles disociados nos lo da el valor de X. X igual a 5,75 por 10 a la menos 4. Si quieren ponemos la expresión moles litro. Esto es lo disociado. Y los moles que había al inicio era 0,025 mol litro al inicio. Nosotros al hacer esta división se nos van los litros y nos quedan los moles disociados por cada mol que había al inicio. Eso se le llama tanto por uno. 0,023 moles disociados por cada mol que había al principio. Si nosotros queremos el grado de disociación en tanto por ciento, solo hay que multiplicar esto por 100 y nos sale 2,3%. Un valor muy pequeño como corresponde a un ácido débil, poco disociado. Y este es el resultado del apartado B.